La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. El primer abierto de la semana y el penúltimo del año lo vamos a compartir con Mariola Urrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. José Miguel Contreras. Hola, José Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Sevilla está Carlos Navarro Antolín. Carlos, bienvenido. Muy buenos días. A las 9 de la mañana vamos a hablar con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, ahora que se ha batido, como decíamos, el récord de personas migrantes que han llegado en un año a las islas. Y estaremos a lo largo de la mañana también en Valencia, después de la tercera manifestación por la gestión de la Dana, que pide la dimisión de Carlos Mazón. Sí. Pero si me permitís, vamos a empezar con algo que ha ocurrido en Alemania, donde hay elecciones anticipadas en febrero y donde va creciendo la polémica por algo que ha ocurrido en Alemania, es verdad, pero que quizá empiece a pasar, sobre todo en el año que vamos a afrontar dentro de un par de días, en otros muchos países. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Hola, muy buenos días, Astrid. En las encuestas de las elecciones anticipadas, que serán en febrero, va por delante la CDU, el Partido de la Democracia Cristiana. Saben que el segundo partido, según los sondeos, es la extrema derecha, y el tercero, el Partido Socialista, que ahora tiene la Cancillería en manos de Olaf Scholz. Bueno, lo que ha ocurrido allí es que Elon Musk ha pedido abiertamente en un artículo el apoyo para la AfD, el partido de extrema derecha. Y eso creen los demás candidatos que puede condicionar, de hecho lo cree todo el mundo, que puede condicionar la campaña. El favorito en las encuestas para ser canciller, el candidato de la CDU, ha dicho que esto es una injerencia, Carmen, como nunca se había producido en el país. Sí, el artículo ha generado una ola de indignación en Alemania. Los principales partidos democráticos han criticado duramente lo que consideran una injerencia sin precedentes. El líder de los conservadores y candidato a canciller de la CDU, Friedrich Merz, ha calificado las declaraciones de Musk de excesivas y presuntuosas. Dice que no ha habido un caso igual de intromisión en la campaña electoral de un país amigo en la historia de las democracias occidentales. Merz le recuerda también al magnate estadounidense que la construcción de su planta de Tesla en Brandenburgo nunca se habría llevado a cabo con Alternativa para Alemania, pues este partido se opuso frontalmente al proyecto. Además, le recuerda que AfD, Alternativa para Alemania, está a favor de abandonar la Unión Europea, lo que perjudicaría a la economía alemana. Para los socialdemócratas, el artículo es vergonzoso. Han hablado varios de sus líderes más destacados. Su presidenta, Saskia Esken, ha acusado a Elon Musk de considerar la política como un área de negocios, pero asegura que la democracia alemana no se puede comprar y que cualquiera que intente influir en las elecciones de febrero se va a encontrar con una dura resistencia. También ha sido muy controvertida en el plano periodístico. La Asociación de Periodistas Alemanes ha condenado el artículo y el equipo editorial de Welt am Sonntag, donde se ha publicado, no oculta su enfado. Ya en la víspera de Nochebuena, el Consejo Editorial había advertido contra su publicación. Consideraban que era una propaganda electoral del partido AfD disfrazada como la obra de un columnista invitado. Este consejo, que está formado por reputados periodistas alemanes del diario Welt, se distanciaba completamente del artículo. Se quejan de que tampoco se ha producido un debate previo a la publicación. La consecuencia última ha sido la dimisión de la jefa de opinión de Die Welt y de su dominical. Carmen, gracias. Gracias a ti, Sastre. Hasta luego. Entre algunas de las cosas que decía Elon Musk, escribía: AfD aboga por una política de inmigración controlada que favorezca la integración y la preservación de la cultura. No se trata de xenofobia, sino de garantizar que Alemania no pierda su identidad. O decía: Alemania se ha acomodado en la mediocridad, es hora de cambios audaces y AfD es el único partido que abre este camino. Recordaba ahora a Carmen que, en efecto, Tesla tiene una factoría en Brandenburgo que emplea, por cierto, a unas 12.000 personas. Y es muy interesante esto, Mariola, porque nos sitúa en el punto en el que no ya Donald Trump, sino Elon Musk va a querer interferir en aquellos países donde o bien tiene intereses ya o bien los puede tener, es decir, en todo el mundo. Efectivamente, yo creo que estamos asistiendo, en el momento en que Donald Trump anuncia la posibilidad de que Elon Musk se sume a su proyecto político con un cargo dentro o perimetrando su administración, yo creo que asistimos a un proceso de externalización de la política como nunca hemos visto. Es un experimento en el fondo político donde las lógicas de funcionamiento no son las lógicas clásicas que rigen el ámbito de la gestión de lo público, de la gestión del interés general, sino otras lógicas, entre ellas la lógica empresarial. Y ahí que contraste muy bien estos dos elementos que estáis señalando. Por una parte, esa idea de
Alemania señala que hay una injerencia en los asuntos internos, porque estas son las reglas clásicas del funcionamiento de la política, y por otra parte Elon Musk, que lo que hace es una aproximación en clave de intereses estrictamente no ya personales, sino también seguramente en clave de administración Trump. Y quiero señalar que uno de los propósitos de la administración Trump es dañar el proyecto de construcción europea. Hay que recordar que la Unión Europea tiene uno de los marcos jurídicos regulatorios en todo lo que tiene que ver con la agenda digital más potente, y que, bueno, erosiona más los proyectos políticos y empresariales de una persona como Elon Musk. Por lo tanto, esa injerencia en los asuntos internos de Alemania está plenamente alineado con los intereses de la administración Trump y con sus intereses personales en términos empresariales. Lo que ocurre, José Miguel, es que esto es lo que nos vamos a encontrar seguramente a partir de la toma de posesión dentro de 3 semanas de Donald Trump, y decía el candidato de la CDU que quizá, según los sondeos, será el próximo canciller. Ya veremos quién compone el próximo gobierno de Alemania, que esto es la mayor injerencia extranjera en la historia de Alemania, de la Alemania reciente. Sí, desde aquí a lo mejor suena extraño porque no sabemos muy bien de lo que se está hablando. Imaginemos que el hombre más rico del mundo en una campaña electoral en España dijera que Vox es la última chispa de esperanza que tiene España para poder seguir subsistiendo. Sería exactamente eso. Exactamente eso es lo que ha hecho, ¿no? Decir y apoyar a la ultraderecha a través de una publicación de enorme prestigio en Alemania, como se ha explicado, ha generado una gran polémica incluso en el mundo periodístico por lo que supone esta publicación. Y esto abre efectivamente diferentes líneas de reflexión, ¿no? Una de ellas es qué ocurre cuando el hombre más rico del mundo pasa a convertirse, por decirlo de alguna manera, en cogobernante del país de la primera potencia mundial. Aquí queda abierta, desde luego, lo que puede ser una de las noticias del año, que va a ser una disputa entre la figura de Trump y de Elon Musk, que nadie duda y permanentemente aparecen artículos por todos lados de que son dos personalidades ahora aliadas, pero tendentes a acabar chocando por puro afán de protagonismo. Le salva a Donald Trump que Elon Musk nació en Sudáfrica y por tanto no puede ser presidente de Estados Unidos, porque si no ya estaría tentándose la ropa. El hecho de que el hombre más rico del mundo prime sus intereses particulares económicos por encima del interés general político parece una reflexión bastante evidente. De hecho, no es común que ocurra algo similar en ningún país del mundo, y la separación, digamos, entre el poder económico y el poder político siempre ha estado presente de alguna forma, porque por supuesto que existe esa duda. En este caso, además, se abre a muchísimos frentes. Ahora estamos hablando de Alemania, pero uno de los temas que más preocupa en Estados Unidos y en la economía mundial y en la política internacional es las vinculaciones de Elon Musk con China, por ejemplo. En China tiene una de las factorías más importantes de Tesla ahora mismo. Elon Musk siempre ha sido un defensor de China como socio. No olvidemos, es todo lo contrario de lo que de alguna manera el propio Trump está planteando en esa política de todo para América, claro, y el proteccionismo. Y ¿cómo por tanto, enfrentarte con un gobierno en cuyo país tienes tantísimos intereses? Exacto. Y es más que intereses, es cómo promocionar o cómo hacer compatible a alguien que quiere precisamente intensificar ese tipo de relaciones. Al final esta figura, atención, porque va a ser, yo creo que uno de los protagonistas del año. Nos vamos a hartar ahora de Elon Musk, todo el mundo le suena lo que es, quién es, pero vamos a hartarnos, acaba por convertirse, yo creo, casi en una especie de héroe de ficción, igual que existe Norman Osborn con Spider-Man o Justin Hammer con Iron Man, estos multimillonarios con poderes omnímodos y con capacidad realmente ser el hombre más rico del mundo, te abre puertas. ¿Hasta qué punto esto va a ser un elemento que condicione el futuro del mundo? Pues es una expectativa que a todo el mundo le preocupa, y tenemos aquí el mayor ejemplo, que ya no es solo los intereses o la política que defina la nueva administración en Estados Unidos, sino injerencia absoluta en otros países de Europa. ¿Y en qué dirección? En apoyo de la ultraderecha. Esto es un dato objetivo, no es interpretación. ¿Qué capacidad de promoción efectivamente va a tener a los partidos que son con los que él simpatiza, que son los partidos de extrema derecha, como sin taparse en ningún momento ha demostrado ahora en el caso alemán? Carlos.
Sí, pues no ha tomado posesión el señor Trump y ya estamos viendo el primer episodio de lo que parece ser, casi seguro va a ser una carrera por sus delirios expansionistas y de influencia y de injerencia en otros países, ¿no? Hay que tener claro y decirlo de forma muy sencilla, ¿no? Cuanto más débil esté Alemania, más dividida, pues mejor para Trump. Cuanto más débil y frágil esté Alemania, también estará más débil Europa y también eso es mejor para Trump. Y aquí tendríamos que tener muy claro que no deberíamos olvidar nunca la lección de la mejor Europa se ha basado en los acuerdos, en los pactos entre los dos grandes partidos, ¿no? El que ha representado la democracia cristiana y la socialdemocracia. Ese principio no deberíamos olvidarlo nunca. Trump está aprovechando por medio de su embajador o de su heraldo la debilidad de Europa por el apogeo de la derecha más pura y dura, de la extrema derecha. Lo va a seguir haciendo en los próximos meses, no me cabe la menor duda, y además también se aprovecha de que los liderazgos en Europa ahora mismo están poco consolidados. Nosotros no deberemos olvidar nunca que la democracia moderada, la democracia que nos ha dado más riqueza y más prosperidad en Europa, se ha basado en la cultura del pacto entre dos formaciones muy distintas. Es que estamos a 2 días de que empiece 2025 sí. Y efectivamente tenemos no ya la incógnita de cómo será el Trump 2.0 al frente de la Casa Blanca, sino el gran desconocido en esto, porque hemos visto sus declaraciones, es qué poder va a tener y qué influencia va a tener Elon Musk ahora que Donald Trump está decidido a darle poder. Y luego, por ejemplo, la segunda de las incógnitas, aquí más cerca, que nos pilla en Europa, es qué va a ocurrir en febrero en Alemania. Musk llamó a Olaf Scholz necio e incompetente. En este momento en las encuestas, la CDU está la primera entre el 31 y el 36%, y AfD está la segunda. Los socialistas son terceros, AfD contra el 18 y el 19,5%. Desde luego muy interesante lo que vaya a ocurrir dentro de un par de meses en Ser Podcast. Lunes 30 de diciembre lo compartimos con Mariola Urrea, con José Miguel Contreras y con Carlos Navarro Antolín. Les decía que una de las frases que destacaba de ese artículo que escribió Elon Musk en Alemania para pedir el voto de los alemanes al partido de la extrema derecha son sus políticas sobre la migración. La inmigración es el gran asunto sobre el que va subiendo en las encuestas las diferentes formaciones de ultraderecha en Europa, y la inmigración es un asunto del que se habla también aquí en España a partir de los datos que estamos destacando desde primera hora, con las llegadas que hemos visto cómo aumentaban en número, sobre todo a partir del día de Nochebuena. En Canarias sigue nuestra compañera Marta Prieto. Hola Marta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Decíamos que es un año, Marta, en el que se ha batido récord de llegadas de personas migrantes a las costas de Canarias. Luego lo comentaremos a partir de las 9 con el presidente del archipiélago, con Fernando Clavijo, y los datos que se han intensificado especialmente en estos últimos días. Así es, a un día de finalizar el 2024, Canarias ha vivido su mayor número de llegadas por la ruta migratoria, unas 46.000, donde se ha intensificado exponencialmente el número de cayucos y neumáticas desde países del norte de África, este mes de diciembre superando las cifras del año pasado en casi 7.000 entradas más. Solo este fin de semana, sábado y domingo, han arribado a las islas más de 1.000 personas por la ruta migratoria en 14 embarcaciones. En esta última semana de diciembre ya se han contabilizado un total de 1.933 migrantes que han llegado a costas canarias en 34 embarcaciones. Destacar también en estas llegadas ha aumentado el número de mujeres y sobre todo de menores no acompañados, donde las islas cuentan con más de 5.600 niños a su cargo. Menores que va reivindicando Canarias la solidaridad, bueno, más que solidaridad, el compromiso de otras comunidades, que haya una reforma de la ley de extranjería para que se pueda acordar un sistema que aplique con mecanismos automáticos la reubicación de los menores migrantes. Marta, gracias. ¿Es posible que haya un acuerdo entre los principales partidos políticos sobre la inmigración? El otro día destacábamos, cuando valorábamos el discurso del rey de la Nochebuena, que habló Felipe VI del interés público y de aquello que es esencial. Si en este país eran posibles, más allá de la atronadora conversación pública, él mismo decía, llamaba a la serenidad entre el debate atronador, es posible que haya acuerdos en lo esencial. Diríamos que tal como están las cosas y estos datos que nos acaban de contar desde Canarias, una de las urgencias que tiene este país es ponerse de acuerdo en su política migratoria. Sin embargo, Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En vista de las posiciones del Partido Popular, que sigue insistiendo en que ellos no se van a sentar a negociar con el PSOE, parece difícil pensar que vaya a haber un acuerdo por este asunto.
Sí, no hay a la vista posibilidad alguna de acuerdo entre el PSOE y el PP en materia migratoria. Las conversaciones llevan prácticamente en el mismo punto desde julio. Las partes se han reunido en varias ocasiones, pero en todas la reunión ha acabado sin acuerdo. El único movimiento que ha hecho el PP ha sido firmar un documento con una serie de puntos con Fernando Clavijo, el presidente de Canarias. Y eso es lo que ahora el partido utiliza como línea roja. De ahí no se mueve. Y en eso pone el foco el PSOE, en cómo el PP está bloqueando las negociaciones. Insistió ayer Emma López. Lo que sí hacemos es un llamamiento de nuevo al Partido Popular para que abandone esta confrontación, para que abandone esa mano de la ultraderecha que le está llevando lejos de un consenso de Estado que nunca debieron abandonar. Es un tema el PSOE en hacer ese llamamiento al Partido Popular, pero el PP no parece dispuesto a volver a sentarse a negociar. El Gobierno lo que quiere es reformar la ley de extranjería, lo quiere también Canarias, el artículo 35, para que el reparto de los niños y niñas migrantes entre las comunidades sea obligatorio. Pero el PP no quiere. Además, Vox le presiona para que no lo haga. Feijóo, lo decías, a pesar de que ha utilizado la migración como arma política durante todo el año, no mencionó el tema en su balance del año la semana pasada. Cuando le preguntaron, de hecho pasó de puntillas, evitándolo. Así que, aunque el PSOE en público se esfuerce por poner el foco en el Partido Popular, en el fondo saben que para sacar adelante esa reforma de la ley de extranjería, lo que tienen que hacer es pactarla con Junts, recurrir a ese plan B en el que ya están trabajando. Decía ayer Emma López que las negociaciones siempre mejor silenciosas. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Tú decías antes, Carlos, que Europa se construyó a partir del acuerdo entre dos grandes familias políticas. ¿Qué ocurre si aquí en España, por ejemplo, el gran partido socialdemócrata y el gran partido demócrata cristiano no llegan a un acuerdo, por ejemplo, en asuntos como la inmigración? Aquí nos falta, siempre lo decimos, ¿no? Nos falta la gran cultura del pacto entre los dos grandes partidos, salvo algunas excepciones que ha habido, ¿no? Aquí habría que tener de suyo, digerido y admitido, que la seguridad nacional, la jefatura del Estado, la inmigración, las pensiones, la sanidad, son materias en las que es imposible que no hubiera un acuerdo entre los dos grandes partidos. Tenemos ahora un grave problema. Canarias es nuestro Lampedusa, ¿no? Y está claro que las mafias han visto en Canarias el objetivo número uno donde hacer su macabro negocio. Antes que nada, como siempre digo en los abiertos que participo, hay que tener claro que este problema, ante todo y por encima de todo, es un drama humano. La gente se ve desesperada para emprender un camino de los que no nos enteramos ni los que no llegan, ¿eh? Nos enteramos de los que llegan y en las condiciones en las que llegan. Canarias el año que viene no puede recibir otros 45.000 personas porque es que no da abasto. Es un problema grave que exige mayor implicación de Europa, todavía más, que exige el acuerdo, como has dicho, de los dos grandes partidos, que exige medidas humanitarias reguladas y medios y recursos, pero lamentablemente lo que estamos viendo ahora, no sé si lo que queda es que venga el Papa Francisco, que ya se le invitó a dar otra aldabonazo, como hizo en Lampedusa, cuando dijo que aquello era una vergüenza para la humanidad, o no sé ya lo que vamos a hacer, pero es que esto sencillamente es que no hay, las Islas Canarias no dan abasto para más, y aquí el problema es de una gravedad tremenda. Mariola. Bueno, hablamos hoy de inmigración, hablamos obviamente de inmigración irregular, que es la que está llegando a las costas canarias, pero hablamos de un supuesto muy concreto que son los menores no acompañados. Vale la pena recordar que nuestro marco jurídico, la ley de extranjería, impide la devolución de los menores no acompañados. Esto podría ser objeto de algún matiz, pero yo creo que no es necesario ahora para el argumento que quiero desarrollar. En la medida en que no podemos devolver a los menores no acompañados, tenemos que ofrecerles una respuesta en términos humanitarios a los que apelaba Carlos, pero no solo. A esas personas hay que acompañarlas hasta su mayoría de edad y más allá en un proceso que incorpore no solo la asistencia sanitaria y la asistencia humana mínima de supervivencia, sino también acompañarles en un proceso educativo y en un proceso que les conduzca a una integración no solo social, sino también del mundo laboral. Y hay muchos ejemplos de éxito de menores no acompañados llegados a nuestras costas que hoy están perfectamente integrados y que tienen una carrera, una vida esperanzadora en España. Bien, la pregunta es, ¿quién tiene que asumir la responsabilidad humana y en clave de servicios sociales para poder atender a todos estos menores no acompañados que hoy están en Canarias? ¿Es Canarias? La respuesta, no hace falta ser jurista, obviamente no, es España. España como territorio, España como país. Por lo tanto, la posición del Partido Popular, que niega la modificación de la ley de extranjería para poder abordar automáticamente esa respuesta compartida,
es una respuesta inaceptable políticamente, es una respuesta que humanitariamente no se sostiene. Y no es verdad cuando el PP justifica que no quiere hacer ningún movimiento político porque eso supondría la ruptura del gobierno de coalición de Canarias. Dejémonos ya de argumentos que son políticamente indecentes y abordemos una solución que tiene una dimensión humanitaria, pero que tiene una dimensión que conecta con nuestro marco jurídico, que es que a los menores no acompañados los mantenemos en España y les damos una solución vital. Una de las claves, José Miguel, para entender, para comprender este punto es también en qué medida el auge o la utilización de la extrema derecha del discurso de la inmigración condiciona la posición de los grandes partidos, especialmente del PP, vaya, en este caso. Claro, totalmente, ¿no? Porque antes estábamos abriendo la reflexión con el caso de Elon Musk de qué ocurre cuando choca el interés económico y el interés general, digamos, de la ciudadanía. Y claro, según lo que pongas antes, determina completamente el cambio de la actividad política en un país. En el fondo, la política son prioridades. Yo creo sinceramente que todos los partidos quieren el bien común y el bien general. No soy de los que piensa que hay unos buenos y unos malos. Sí creo que la gran diferencia está en las prioridades, en dónde colocas en tu orden de prioridades cada una de las actividades que hay que desarrollar. En este caso, es evidente que se está produciendo, en el caso de la oposición, del Partido Popular, un principio básico, que es la posición política partidista según sus intereses, por la presión, por un lado, de Vox y por su manifiesta posición de absolutamente estar en contra de todo lo que haga el gobierno actual, y el interés general. Y claro, choca enormemente con una realidad que tiene un problema añadido, a diferencia de otras de las diferentes gestiones que debe abordar un gobierno, que es que este problema solo se soluciona de forma transversal. Si nos damos cuenta, en realidad en España se van resolviendo la mayor parte de los grandes problemas. De hecho, no hablamos de los grandes problemas que hay porque no van mal. ¿Dónde estamos hablando? Con dificultades serias que afectan a los ciudadanos en aquellas cuestiones que necesitan acuerdos transversales. Dos ejemplos evidentes es la inmigración o es la vivienda, donde el gobierno no puede hacer lo que quiera. ¿Qué ocurre? Que la solución al problema de la inmigración irregular es muy complicado, lo sabe todo el mundo, pero tampoco es difícil arreglarlo, no es difícil saber dónde está. Está en los países de origen, en que la gente no salga, cómo reparar la desigualdad en el mundo, y eso no lo va a arreglar ni España ni Pedro Sánchez, eso lo tendrá que arreglar Europa y lo tendrá que arreglar el mundo. Y dos, cuando la gente viene de manera irregular, ¿qué se hace con esta gente? Y evidentemente ahí tiene que haber si priorizas la cuestión humanitaria o priorizas una medida política de cara a un sector de la ciudadanía más situado en posiciones radicales. La solución no parece difícil de entender. Si viene una inmigración descontrolada que ha venido y que está aquí, ¿qué es mejor? ¿Repartirlo entre todos y asumir todo el país, cada uno según sus condiciones, una mínima responsabilidad, o inhibirse? Es que no hay otra solución más que una corresponsabilidad de todos. Y ahora mismo ya se está produciendo, de hecho, hay comunidades autónomas que están haciendo un sobreesfuerzo, y se han citado varias veces casos como el de Cataluña, que pese a todas las dificultades que tienes, a que allí es un problema político, a que hay partidos y sin embargo están ayudando en esta distribución a resolver el problema, o comunidades vinculadas al Partido Popular que se niegan abiertamente a colaborar. ¿Lo hacen porque están en contra del ser humano? Yo quiero creer que no. Lo que están en contra en este momento es de la posición política del gobierno y, por tanto, en priorizar una posición partidista de una posición claramente de interés general. Y algo tan evidente como esto es la base real del problema, a mi juicio. Mariola, ¿qué vas a decir? Sí, hay un elemento que yo creo que es importante también cuando hablamos de todo esto, que tiene que ver con, más allá de si creemos o no, un poco en la defensa honorable que hacen todos los partidos del bien común, atender un poco a los hechos, ¿no? Por sus hechos les conoceréis. Y hay un elemento que es indiscutible, es el discurso, la narrativa que cada uno de los partidos que hoy operan en el ámbito parlamentario español tiene respecto de la inmigración, más
más allá luego de los problemas concretos de los menores no acompañados, que insisto, es una obligación jurídica, que es que aquí no debería de haber mucho debate, porque es que es una obligación jurídica, por lo tanto hay que atender esa obligación jurídica. Entonces la narrativa, yo creo que sí que podemos hacer una jerarquía en términos incluso morales de lo que contiene los discursos políticos de cada uno de los partidos. Y hay quien se aproxima a la inmigración con el elemento positivo de lo que aporta la sociedad, más allá del elemento humanitario y del elemento solidario, de mirar a las personas como lo que son personas, y luego hay partidos que tienen una aproximación a la inmigración no solo negativa, sino que los adjetivos que utilizan hablan de amenaza. A las 9 de la mañana le preguntaremos por esto al presidente de Canarias, a Fernando Clavijo. Antes voy a saludar a Íñigo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Por primera vez en su historia, Reino Unido ha producido más energía renovable que con combustibles fósiles. Iberdrola nos ofrece la noticia sostenible. Nacho Palomo. La energía eólica, solar e hidroeléctrica ha alcanzado su máximo histórico en las Islas Británicas, generando el 37% de la electricidad de este año, superando por 2 puntos a la quema de combustibles fósiles. Todo un hito en este año donde Londres anunció la eliminación de la energía del carbón, siendo el primer miembro del G7 en tomar esta decisión. La última hora es económica porque acaba de publicarse el dato adelantado del IPC del mes de diciembre. Isabel Fernández Pedrote. Hola, Sastre. La inflación vuelve a subir este mes hasta el 2,8%, sube 4 décimas y con estas son ya 3 las subidas consecutivas que encadena el precio de la vida. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estadística confirma que los bienes y servicios vuelven a subir de precio a un ritmo mayor. En este caso, como dices, es del 2,8%, son 4 décimas más que en el mes anterior y nos deja la media anual de inflación en prácticamente también el 2,8%, son 8 décimas menos que la media del 2023. El INE explica que este nuevo aumento del ritmo de subida de los precios se debe al incremento precisamente del precio de los carburantes y del ocio y la cultura. En este último ítem es menor. En el caso de la inflación subyacente, el repunte es de 2 décimas y se sitúa en el 2,6%. Para los pensionistas, recordemos que será precisamente ese 2,8% de media lo que subirán las pensiones contributivas a partir de este próximo mes de enero de 2025. La policía francesa ha detenido en Tahití a 14 miembros de la tripulación de un barco pesquero de bandera española y con base en Vigo que ha sido interceptado con más de 500 kilos de cocaína a bordo. Por el momento se desconoce el origen y el destino del cargamento. Radio Galicia, Lara Salgado, Bodía. Bodía, sí, se trata de una operación efectuada en Nochebuena que ha trascendido en las últimas horas y que se ha saldado con 14 tripulantes detenidos, aunque ninguno es de origen español. Sí lo es el barco en el que navegaban con puerto base en Vigo y en el que se encontró un alijo de 524 kilos de cocaína. El abordaje del pesquero Raimi fue efectuado por operativos de un buque de apoyo y asistencia en ultramar de la Marina francesa, una operación que se ha saldado además con la incautación de 8.000 euros en efectivo. Los detenidos y la carga fueron trasladados a la capital de la Polinesia francesa, en la que es la operación antidroga más destacada en alta mar desde 2017. Y en los deportes, Ampe, el Barça espera solucionar hoy las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. Tienen una doble opción. La económica depende de que la Liga dé el visto bueno, luz verde al contrato con el que ha llegado el presidente Laporta de Oriente Medio tras haber vendido por 100 millones de euros o algo más la explotación de los asientos VIP del futuro Camp Nou. La otra es judicial. Tras la negativa del juzgado mercantil de Barcelona a concederles medidas cautelares, interpusieron nueva demanda en juzgado de primera instancia, en la que denuncian el sistema de inscripciones de la Liga. Y tenemos otra cita en Sevilla, con Jesús Navas, que a sus 39 años disputó el pasado domingo 22 su último partido como profesional en el Bernabéu y hoy recibe desde las 5 de la tarde el homenaje del fútbol español en su estadio, el Sánchez-Pizjuán. Canarias, Fernando Clavijo, presidente de la Comunidad Canaria. Señor Clavijo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Déjeme preguntarle por la situación de las islas después de que hayan llegado prácticamente 2.000 personas en muy pocas horas, que haya habido este repunte desde el día de Nochebuena, en un año que además es récord de llegadas a las islas. ¿Hay capacidad allí en Canarias para atender a todas estas personas? No la hay, depende. O sea, si estamos hablando de almacenar niños y niñas y si estamos hablando de dejar a gente descampados, pues probablemente espacio hay para que haya gente. Si estamos hablando de atender a las personas que llegan
pues de alguna manera velando por sus derechos, y en el caso de los menores por los tratados internacionales y los derechos que tiene la infancia, pues no hay capacidad y no estamos pudiendo hacerlo. Entonces ese es el drama que venimos denunciando hace más de un año. Para que podamos entender cuál es la situación, para que se entienda bien en el conjunto del país, señor Clavijo, las personas adultas migrantes son reubicados en otras comunidades. En ese caso, ahora le pregunto por los menores, pero en el caso de los adultos, ¿hay problema para reubicarlos en otras comunidades? No está habiendo problemas más allá del logístico del Gobierno de España y la delegación de gobierno en el traslado, porque pasadas las 72 horas, si no son repatriados y no hay un proceso de repatriación, pues esas personas no pueden ser retenidas, pueden circular libremente. Lo que se está haciendo, con la poca información que se nos da por parte del Gobierno de España, es trasladándolos a la península. Y ahí en la península, pues bueno, pues las polémicas que hemos podido ver en algunos medios, si van a un lado o a otro, ¿no? Ese en el caso de los adultos. Ahora mismo hay capacidad aquí para en torno a unas 8 o 9 mil adultos, que es la máxima capacidad que se tienen en los distintos CATES. No tenemos información de si hay más o menos, pero sí sabemos que con cierta regularidad van saliendo. ¿Y se les atiende en buenas instalaciones, en instalaciones acondicionadas, tanto a adultos como a niños? En el caso de los adultos estamos hablando de centros de atención, estamos hablando de casetas de campaña, literas, pero bueno, son adultos, tienen un estatus jurídico distinto y unos derechos distintos, ¿no? En el caso de los menores estamos hablando de recursos con más de 300 niños, cuando todos los estudios y las recomendaciones hablan de tener como máximo 20, con lo cual duermen bajo techo y tienen baño y demás, pero desde luego en absoluto podemos hacer un tratamiento desde la ayuda psicológica, porque esos niños y niñas vienen en muchas ocasiones con unos graves traumas, han visto a familiares, han visto de todo en esas pateras, no estamos pudiendo pues atenderlos en la enseñanza idiomática. Estamos hablando de una ley del menor, estamos hablando de unos derechos y unos tratados internacionales que te obligan a garantizarles un proyecto de vida a esos menores, porque están bajo la tutela, los trae el Gobierno de España, pero están bajo la tutela de las administraciones públicas, en este caso del Gobierno de Canarias. Si el ritmo de llegadas, presidente, se mantiene como estos últimos días, ¿ante qué situación se van a encontrar dentro de 2 semanas o de un mes? Bueno, ahora mismo tenemos todo el récord, tenemos 5.812 menores extranjeros no acompañados a nuestro cargo. Nunca en los últimos 30 años, desde que llegó la primera patera a Canarias, había ocurrido una situación como esta, ni del 2023, que fue un año de récord con 40.000, ni por supuesto que acabaremos aproximadamente, seguramente con unos 46.000, 47.000 migrantes llegados a nuestras costas, y con un récord absoluto que ya es insostenible, pero lleva meses siendo insostenible. Aquí yo, gracias a la colaboración pues de la Fiscalía, de los cuerpos de fuerzas de seguridad, de salvamento marítimo, de los voluntarios, de las ONG, aquí estamos haciendo pues malabares para dar cierta dignidad a la atención de estos menores, con el esfuerzo de todos los que intervienen en la fase. Lo que nos seguimos sin entender es cómo el Gobierno de España pues mira para otro lado con los casi 600 menores de 16 años malienses que son susceptibles de asilo político y no los están atendiendo, y es obligación del Estado. No entendemos por qué no establece mecanismos de distribución como hemos pedido, o lo último, cuando le hemos presentado un decreto ley que sí tendría los apoyos en el Congreso para ser convalidado para un reparto extraordinario. Han pasado más de 10 días y el Gobierno de España no ha dicho absolutamente nada al respecto, ¿no? No entendemos por qué continúan permitiendo que esto siga ocurriendo. Usted habla de un reparto de emergencia, digamos, una reubicación, de emergencia. El Gobierno lo que está planteando, y es lo que ofrece al Partido Popular, es una reforma de la ley de extranjería para que no sea una situación o una salida de emergencia, sino que se establezca ya de manera automática un criterio que no se base en la solidaridad de aquellas comunidades que quieran o que se postulen, sino que establezca objetivos claros, automáticos, digamos, para reubicar a las personas migrantes, y sería una solución a largo plazo, no de emergencia, sino una solución a largo plazo. Lo que ocurre es que el Partido Popular se niega a participar de esta reunión. ¿Usted no ve responsabilidad en el Partido Popular por negarse a negociar esto?
Sí, claro, la responsabilidad es de unos y otros. Yo siempre he dicho, la responsabilidad mayor la tiene el gobierno, que es el que gobierna, y no hay nada en ninguna ley que le impida al gobierno de España asumir esta crisis migratoria y establecer los mecanismos de reubicación y de distribución. Lo permite la Constitución en el artículo 2 y lo permite la Ley de Extranjería. Por lo tanto, el gobierno de España está en las tesis de no es mi responsabilidad, yo los cojo, los llevo a Canarias y el problema es de Canarias. Y eso es una irresponsabilidad por parte del gobierno de España. Y es una absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular, que quiere ser alternativa al gobierno de España, que se bloquee y se parapete en excusas para no dar el paso y tener un acuerdo, como tuvieron con el Consejo General del Poder Judicial, que le dé altura a un drama humanitario. Por lo tanto, tanto uno u otro, al final ambos están dejando a Canarias sola ante una crisis migratoria sin precedentes y a todos esos niños y las niñas. Ahora bien, seguimos atascados en yo quiero pero no quiero, pero ambos dos son cómplices de que la situación se mantenga. El gobierno de España porque no actúa e interviene, que la está facultada por la Constitución, y el PP porque lo bloquea. Pero es que nosotros hemos puesto una vía más, sin ser nuestra obligación, pero hemos puesto un decreto de ley con un reparto extraordinario que aliviaría la presión de aproximadamente 4.000 menores extranjeros. Eso significaría que en Canarias nos quedaríamos con unos 1.800, que es a todas luces muchísimo más de lo que nos correspondería, pero permitiría atender dignamente a esos niños. La pregunta es si ese decreto ley sí reuniría los votos necesarios para, en este caso, poder hacer, porque el gobierno de España no lo ha activado, porque el gobierno de España ni siquiera nos ha contestado a si encuentra algún vicio jurídico ese decreto ley. Eso es lo que no entendemos. Usted me dice que ambos son cómplices, atribuye mayor responsabilidad, como está explicando ahora, al gobierno que al PP. Ocurre que usted gobierna con el Partido Popular en la Comunidad de Canarias, no tiene ningún mecanismo para convencer a sus socios de gobierno de que puedan por lo menos participar de la negociación para encontrar este sistema permanente de solución al problema. Mi socio de gobierno en Canarias, el Partido Popular de Canarias, cuando habla el gobierno de Canarias hablamos todos. Quiero decir, el Partido Popular de Canarias y el vicepresidente está absolutamente convencido. Es más, ha peleado mucho dentro de su organización política para tratar de conseguir y ponerle cierto sentido común a esta situación. Yo no tengo un problema con el Partido Popular de Canarias, tengo un problema con el gobierno de España y el Partido Popular de Madrid o de España. Ese es el principal problema. Yo no se le esconde que soy nacionalista precisamente por eso, porque no quiero estar sometido a ninguna disciplina ni verme en situaciones en las que compañeros de otras comunidades autónomas o compañeros del Partido Popular Nacional pues al final muestran ese tipo de actitudes que es la de dejar sola a Canarias. A ver, entiendo que aunque la dirección nacional del partido con el que usted gobierna, que usted me dice que en Canarias tiene una posición distinta, sea diferente, es decir, sea opuesta a lo que usted reclama o algo de lo que usted reclama, la estabilidad del gobierno de Canarias no está en juego, se mantiene. Bueno, la estabilidad por este asunto no, porque aquí hemos cerrado filas, no el PP y Coalición Canaria, sino el pacto migratorio, toda la fuerza política salvo Vox. Aquí, afortunadamente en Canarias, estamos muy lejos de ese ruido y esa crispación que hay en Madrid, y tenemos un pacto migratorio en el que todas las fuerzas políticas integrantes del Parlamento de Canarias mantenemos la misma posición. De hecho, la última vez que tuvimos la reunión y el decreto ley de la distribución extraordinaria, que además también lo pacté con el Lehendakari hace aproximadamente esas 2 semanas previo a las conferencias de presidentes, mantenemos una posición cerrada. Otra cosa es, efectivamente, lo que estamos viviendo en Madrid, donde parece que la política es más un problema para los ciudadanos que una solución. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, le agradezco su tiempo. Un saludo y buenos días. Muchas gracias y feliz. En el abierto de esta mañana, Carlos Navarro Antolín, Mariola Orrea y José Miguel Contreras. Hemos hablado de la inmigración y hay otro asunto que se abre paso en la actualidad de este lunes día 30 y es la manifestación, la tercera gran manifestación que hubo ayer en las calles. Hubo en otras ciudades también, pero sobre todo en el centro de Valencia para pedir la dimisión de Carlos Mazón. Valencia, Adrián Sánchez, hola de nuevo. Hola, Sastre, buenos días. Una manifestación que, según la delegación del Gobierno, Adrián, reunió a 80.000 personas. Sí, la tercera manifestación multitudinaria para exigir la dimisión de Mazón por las calles de Valencia. Esta vez ha sido en plenas Navidades y asistieron, como dices, 80.000 personas, según la delegación del Gobierno, que siguen pidiendo explicaciones por la gestión política de esa dana.
hasta que dimita. No nos vamos a cansar. Tots els mesos. No sé qué es lo que me tendría que pasar. No olvidarem res, absolutament. La dimissió de Mazón per incompetent, per no fer lo que tocaba en el moment que tocaba. Aseguran que seguirán manifestándose hasta que Mazón se vaya porque no estaba, dicen, donde tenía que estar ese 29 de octubre. Una manifestación muy emotiva que encabezaron las víctimas. No han asumido ninguna responsabilidad, ni han dimitido, no les importamos absolutamente nada y nos han dejado abandonados para todo. Francisco Ruiz Martínez es uno de los 3 desaparecidos todavía. Pienso que tienen que haber más hasta que dimita, hasta que acepte las consecuencias de sus actos. Como Aitana, que perdió a su abuelo, Saray, que sigue buscando a su padre y que se sienten abandonadas. También muchos trabajadores de los servicios de emergencias y vecinos de la zona cero. Ana Oliver, una de las portavoces de la plataforma convocante, lo considera de nuevo un éxito de asistencia. El 29 de desembre, malgrat que ells esperaren que ens oblidarem i que passaren pàgina, el carrer està així, la ciutadania està així, reclamant que aquest senyor que ocupa la presidència de la Generalitat Valenciana marxe, que se'n vagi, per dignitat, que se'n vagi a sa casa. Los convocantes consideran insuficientes las explicaciones de Mazón hasta el momento y denuncian además que no están llegando todas las ayudas necesarias. Adrián, gracias. Un saludo. Todo esto después del último giro, de la última versión de la que les dimos cuenta en la SER la semana pasada. Saben que la oposición, en este caso el Grupo Socialista, les Corts Valencianes, lo que pidió es poder ver la factura de la famosa comida en el Ventorro que dijo el entorno de Carlos Mazón, que fuentes de la presidencia de la Generalitat, que Mazón había tenido el día de la Dana. Al principio dijeron que fue una comida de trabajo, luego una comida privada. Al principio de todo, incluso llegaron a decir que estuvo trabajando, coordinando el dispositivo desde el Palau de la Generalitat. Y al final dijeron, aunque tardó en saberse, que era con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle el cargo de directora que se ocupara de la Radiotelevisión Pública Valenciana, cosa para la que solo tiene capacidad para hacerlo el presidente de la Generalitat. Pero como no hay factura, no nos la van a enseñar porque dice la Generalitat que fue en funciones de presidente del PP valenciano. Y por esto le preguntaron el viernes al propio Carlos Mazón. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no atiende las peticiones y enseña voluntariamente esa factura de la comida del día de la Dana? Porque no hay nada que ocultar, porque ya se ha confirmado, porque ya está todo y todo sigue su curso. Y la transparencia está marcada en la normativa y no hay absolutamente ningún problema en eso. No hay ningún cambio de versión ni hay nada, como algunos intentan trasladar. No hay ningún cambio de versión, dijo. Le hicieron otra pregunta en esa comparecencia del viernes. ¿Por qué no dijo antes que él fue al Ventorro en calidad de presidente del PP el día de la Dana? Y recuerden cuando en esas horas ya estaba decretada desde primera hora la alerta roja por parte de la EMET. Sí, buenos días. Hola. Entiendo que hasta que no han tenido que contestar una respuesta parlamentaria no han considerado que fue importante el que todos supiéramos que estaba como presidente del PP, porque todos los medios hemos publicado que estaba como presidente de la Generalitat. Entiendo que no lo consideraba importante. Y si me puede decir también, perdón, ¿con qué otros periodistas ha tratado como presidente del PP el tema de la dirección de APUN? Pues mire, con respecto a todo el proceso de renovación de los órganos de dirección de APUN, como usted podrá comprender, pues desde el Partido Popular, algunas veces directamente yo y otras veces otros compañeros, pues nos hemos puesto en contacto, como usted podrá comprender, para empezar con los que sí que han sido miembros elegidos por parte del Partido Popular y con algunos otros que no habiendo sido miembros definitivamente porque estaban en esa fase de sondeo y de conversaciones o simplemente de pedir opinión, me permitirá que sea respetuoso con esas otras conversaciones, ¿no? En cualquier caso, no hay ningún cambio de versión. Como presidente de la Generalitat y como presidente del partido, mantuve ese almuerzo como he mantenido y como mantengo habitualmente muchos otros y como tengo habitualmente, como todo el mundo entenderá, conversaciones, reuniones, encuentros, no solamente con responsables de los profesionales de la comunicación, sino también con empresarios, con presidentes de asociaciones que no están en la agenda pública porque no se convoca a los medios de comunicación a encuentros de trabajo de esa naturaleza, como ocurren todos los días, con total normalidad. Pero, en fin, quiero decir que una cosa es que se haya publicado que el presidente de la Generalitat tuvo un almuerzo, pero no como presidente de la Generalitat. Es una circunstancia por la que nunca se me ha preguntado, pero que nunca he negado. Nunca, bajo ningún concepto. Por la que nunca se me ha preguntado. Bueno, eso no es del todo así. Ya nos contaba Miguel Ángel Campos. Hola, Campos, de nuevo, ¿qué tal? Hola, José Luis, buenos días. Ya nos contabas que nosotros preguntamos al jefe de gabinete del presidente de la Generalitat a cargo de quién, es decir, quién pagó aquella famosa comida.
Sí, dijo Mazón el viernes que nadie le preguntó en condición de qué acudió a aquella comida el día de la Dana, pero el pasado 8 de noviembre, a través de su jefe de gabinete, la SER preguntó a Mazón si la cuenta de aquel almuerzo corrió a cargo de la Generalitat Valenciana. La respuesta era obvia, si como defiende en su última versión, había acudido como presidente del PP valenciano. No la pagó la Generalitat porque fue un acto de partido. Pero esa no fue la contestación, sino que recibiríamos respuesta más pronto que tarde. No se negó, por tanto, que la cuenta fuera pagada con cargo a los fondos públicos valencianos, admitiendo implícitamente que acudió al Agape como presidente del Consell. No fueron, José Luis, las únicas preguntas todavía sin respuesta. La SER también reclamó a Mazón su registro de llamadas y mensajes para comprobar si, tal y como afirmó, durante la comida estuvo informado sobre la evolución de la Dana. No hubo respuesta del presidente valenciano. Al respecto, José Luis, solo una pista. El 6 de noviembre, la entonces consellera responsable de emergencias, Salomé Pradas, solo se dejó por contestar una pregunta de las 13 formuladas por escrito desde esta cadena de emisoras. ¿Mantuvo usted puntualmente informado al presidente sobre la evolución de la catástrofe el 29 de octubre? Ni una palabra al respecto. Lo fácil era un simple sí para reforzar la defensa de Mazón, quien entonces ya había asegurado que había estado informado en todo momento. Pero la consellera Pradas optó por no responder a esta pregunta, abundando en la idea de que fue imposible comunicarse con el presidente en aquellas horas críticas, lo que retrasó la adopción de medidas para alertar a la población, que solo fue advertida cuando el agua ya le llegaba al cuello. Se ha preguntado en reiteradas ocasiones a la presidencia de la Generalitat y al propio Mazón y a Susana Camarero, que es la vicepresidenta del Consell, y ahora la nueva portavoz también, ¿con cuántos alcaldes habló Carlos Mazón, que dice que estuvo permanentemente en contacto? Y ellos solo dicen que a las 18:28 de aquella tarde hablaron con el alcalde de Cullera, que ya ha explicado varias veces que fue una conversación más bien de, oye, que ha salido tu nombre en una conversación, que tengo tu teléfono, esto es mi teléfono y demás, pero la Generalitat no explica, como ahora enfatizaba Campos, con cuántos alcaldes habló el presidente de la Generalitat. Campos, gracias. Hasta luego. Seguramente, José Miguel, pues nos dicen, ahora el discurso del Partido Popular, lo decía también el propio Feijóo el viernes cuando comparecía a hacer su balance del curso, es se está hablando mucho de la comida cuando lo importante es la reconstrucción. Si ya sabemos que lo importante es la reconstrucción, si es que basta con ver cómo está la zona afectada. Claro que lo importante es la reconstrucción, pero eso no empece que también queramos saber, y sea nuestro derecho saber, qué hizo el presidente de la Generalitat, con quién habló y de entrada cuál es la versión buena. Desde luego, yo creo que son cuestiones que tienen que ir en paralelo, que evidentemente la reconstrucción es la prioridad absoluta que hay, lo cual no quita que se tomen medidas y nos preocupemos por otras cuestiones, como es la previsión de cara a futuras nuevas crisis climáticas que se puedan producir, o intentar saber y determinar qué se ha hecho mal en la gestión de lo ocurrido en Valencia, en la Dana. Es evidente que no ha habido y no hay transparencia. Está claro, porque por otro lado hay una pregunta absurda, es decir, ¿qué más da que la factura la pague la Generalitat o la pague el Partido Popular? Que la enseñe. O sea, ¿qué problema hay? No entiendo por qué, si es como presidente sí se enseña y si es como presidente del Partido Popular no. Diciendo ahora además que nadie le había preguntado cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos por aquello. Es que es manifiesto, está claro, no hace falta ser detective profesional para entender que por algún motivo no se quiere enseñar. A partir de aquí, lo cual es lo peor que puede haber en política, porque dejas en manos de la especulación cualquier posible explicación de lo que ocurra. Si es que la comida se ha celebrado o no se ha celebrado, qué contiene esa factura o qué dificultad tienen para que se acomode a simplemente lo que ellos explican, que es un almuerzo de trabajo normal y corriente. Por tanto, el ruido y la distorsión no está provocada ni por los medios de comunicación, ni por la extensión de bulos, en este caso, ni por nada, sencillamente por un manifiesto bloqueo informativo y un ejercicio de lo que están presumiendo, que es una supuesta transparencia que desde luego en este caso no se produce. Y hemos oído y hemos visto que hay un cambio cada vez más agudo por parte del Partido Popular de intentar proteger a Mazón, y cómo se pasó de momentos
en los que claramente se ponía en duda la gestión y se intentaba separar, hasta el grado máximo al que hemos llegado, que está hoy en los medios, estas declaraciones de Cuca Gamarra, que define como altísima honestidad política la gestión y la actuación de Carlos Mazón. Realmente creo que esto le resta mucha credibilidad al Partido Popular, que, como antes decíamos, hablando de prioridades, está claro que en este caso lo que no quiere de ninguna manera y bajo ningún concepto es que se pueda achacar a sus siglas el costo de la gestión de la tragedia ocurrida en Valencia. Y en esta situación, pues claro, cada vez le resulta más difícil buscar otros responsables. Recordemos, si ahora se reconstruyera todo lo que ocurrió, primero era Marlaska, luego era Margarita Robles. Recordemos la que se lió en torno a Teresa Rivera, que ya ha desaparecido completamente del foco. No lo creas, porque el viernes una de las respuestas que dio Mazón es que aparezcan las facturas, por ejemplo, de Teresa Rivera, que recordemos aquel día estaba en Bruselas porque se estaba negociando su nombramiento como lo que acabó siendo vicepresidenta de la Comisión Europea. No ha aparecido ningún dato, absolutamente nada, que implique una falta de actuación directa de otros responsables políticos que no sea Carlos Mazón hasta este momento. Y cada vez que se le exige o se le pide o se le suplica un ejercicio de transparencia tan mínimo como documentar qué estuvo haciendo en esas horas, se niega a hacerlo. Por tanto, parece lógico y normal que haya sospechas, que haya preocupación y que haya inquietud ante algo que manifiestamente y de manera voluntaria y notoria se quiere ocultar. Ha dicho el PP que llevará esa factura, que la presentará ante el Tribunal de Cuentas. Lo que no ha dicho es cuándo hará eso, cuándo será eso, Carlos. Yo creo que la comida efectivamente es importante y todos los detalles del almuerzo son importantes, incluida la factura, porque reflejan lo que pasó en unas horas clave y porque además está demostrado que ha habido una sucesión de mentiras vergonzosas. Aquí ha habido 231 muertos, si no me equivoco. Llevamos 2 meses en los que no se ha hecho más que ahondar en el desprestigio absoluto de la clase política, de todos los niveles y de todas las administraciones, y con especial mención, por supuesto, al presidente Mazón, que yo creo que ya tiene para siempre, es el rostro de la Dana, como en su día, por hacer una analogía, pues al ministro Aceves lo fue del 11M. ¿No? Mazón ya va a llevar esa tragedia siempre. Lo más honesto creo que podría hacer, porque no creo que sea un ejemplo de honestidad precisamente como dirigente público, lo más honesto que podría hacer es ponerle fecha a la dimisión. Quizás sería una irresponsabilidad provocar ahora un vacío de poder en esa comunidad autónoma por todo lo que implicaría, cuando además no hay una mayoría suficiente para una investidura, pero sí haber dicho, pues mire ustedes, yo no sé, el 15 de abril me voy y dejo arrancado el proceso de reconstrucción y me voy. Eso sí que sería un ejemplo de honestidad. Por lo demás, aquí el único que ha salido reforzado ha sido el rey, como todo el mundo ha visto. Está clarísimo que la gente, el pueblo, se manifiesta y no acepta ahora mismo a nadie de la clase política. Ya hay encuestas, cuidado, ya hay encuestas que dicen que Vox recoge el descontento del PP, pero en definitiva lo que podríamos desear, la esperanza que podemos tener es que este hombre, sin menoscabo de la responsabilidad del gobierno de España, mucho cuidado, pero que este hombre pusiera una fecha razonable a su dimisión. No parece que eso vaya a ser así, Mariola, en la medida en que Feijóo apoya a Mazón. No se sabe si porque no quiere que deje de ser el presidente o porque no puede forzar que deje de ser el presidente. Bueno, Feijóo también ha tenido en esto una variación política, ¿no? Primero tuvo unas manifestaciones donde evidentemente era crítico con Carlos Mazón, luego parece que hubo alguna reunión entre ellos y que acordaron políticamente la gestión de ese apoyo y las condiciones del mismo, que quizá incorpore en sí una dimisión o una retirada de Carlos Mazón para las próximas elecciones. Esto también lo veremos con el tiempo, como esa factura, si es que esa comida realmente existió, porque uno empieza a pensar si realmente estaba el señor Mazón comiendo o no, o estaba en otros menesteres. Lo que es evidente también es que escuchar a Carlos Mazón no deja a nadie no deja a nadie neutro, ¿no? Es sorprendente que tanta incapacidad en una persona, acumular tanta incompetencia, le haya permitido llegar tan lejos en un cargo que es muy relevante particularmente para todos los valencianos. Y a mí me sorprende mucho el desparpajo.
Yo no sé políticamente cómo se arma uno para poder sostenerse en el tiempo en un cargo cuando hay un clamor reclamándote responsabilidades, pero tengo mucha certeza acerca de las dificultades que tiene que tener una persona para sostenerse en el cargo, porque los demás no sabemos dónde estaba Carlos Mazón, pero Carlos Mazón sí sabe dónde estaba ese día y sabe que no estaba donde tenía que estar, y él, me imagino que en algún momento personalmente hará esa reflexión, ¿no? Seguramente ya no voy a tener otra oportunidad para demostrar la calidad de persona que soy, y ese día, desde luego, iba a utilizar una grosería, ¿no? Pero desde luego que la estropeó de una manera significativa, no solo en la dimensión política, que por supuesto, y es lo que se enjuicia en el ámbito público, pero también en la parte humana, y eso tendrá que cargar él con él. Y se hablaba de responsabilidad de todos. Bueno, este es un riesgo, ¿no? que yo no estoy dispuesta a asumir. A veces todos los políticos son iguales, todas las administraciones tienen la responsabilidad. Bueno, no todos la misma. Yo por lo menos no hago esa jerarquía y esa equidistancia. La Administración Central dio el apoyo. La Administración Central, si algo se le puede afear, es que no interviniera la Generalitat. Yo eso lo tengo claro que debía haberse hecho en la fórmula legal pertinente, pero yo creo que aquí, en casos de jerarquía de responsabilidad, saca bastantes cabezas el presidente de la Generalitat. Decías, Carlos. No, efectivamente, que por eso he dicho yo que el presidente de Valenciano es el rostro de la tragedia, sin menoscabo de que el gobierno de España, en mi opinión, desde mi punto de vista, pues efectivamente podía haber intervenido, simplemente. Señalar que efectivamente esta línea que tantas veces escuchamos de extender la responsabilidad a la clase política en general, hemos oído, no me gusta replicar sin que esté la persona delante, pero como no ha habido alternativa, lo digo ahora. Hemos escuchado al presidente de Canarias decir qué bien nos manejamos los políticos aquí en Canarias y qué mal los de Madrid. O sea, al final esta reiterada acusación por parte de algunos políticos contra la propia clase política no la termino de entender, porque lo único que hace es contribuir a uno de los grandes problemas que sí que tiene la sociedad actual. Y esta mañana empezábamos hablando de Elon Musk y la intervención y la participación, o del fundamento de los grupos de ultraderecha, que es acabar con un sistema absolutamente ya perdido y alejado de los ciudadanos, y que ese que es el gran problema que tiene la sociedad actualmente en el mundo y en España, los propios políticos contribuyan a crearlo. Hay que respetar la política, los que defendemos la política y los que creemos que la política es la base fundamental para el desarrollo humano, para la ordenación de las relaciones entre los ciudadanos, y que por tanto lo que tenemos es que cuidarla, no que intentar suprimirla. Pues deberíamos pensar y reflexionar con que calificar de altísima honestidad política la actuación de Carlos Mazón debilita completamente el respeto que la gente tiene o pueda tener por la política. No solo elementos extremos o elementos alternativos, es que la propia clase política, a veces llevar la oposición hasta límites tan extremos como cargarte y extender ante hechos concretos y manifiestamente erróneos la responsabilidad a toda la clase política, acaba por crear esta diferencia, o esta distancia, mejor dicho, de la ciudadanía respecto a sus responsables. Los responsables suelen estar claros, suele ser evidente quién es el responsable más cercano. Así funciona, en efecto, la jerarquía política, y por tanto, en este caso ya no cabe entender dónde más estamos. No hay más muros, no hay más focos, y todavía seguimos diciendo que hay absoluta transparencia cuando ni siquiera se quiere demostrar claramente dónde estaba el presidente en ese día, y no puede, y tardan días y días y días en enseñar una factura que evidentemente o no existe, o se está posfabricando, o se está ocultando por algo que en ningún caso, desde luego, ayuda a su legítima defensa, ¿no? Hay un elemento, José Luis, que yo creo que conecta
con esta idea que planteaba José Miguel, con la que estoy absolutamente de acuerdo. En democracia la petición de responsabilidades tiene un lugar de importancia máxima. Por eso a mí me parece desacertado cuando desde algunos ambientes se señala, no, ahora el objetivo es la reconstrucción. Primero reconstruyamos y luego ya pedimos explicaciones. En democracia no funciona así. En democracia el régimen político sobre el que se asienta es la petición de responsabilidades, es de una prioridad máxima porque precisamente nos ayuda también a dimensionar correctamente quién es responsable de la magnitud de la tragedia. Y aquí hay una base, en esta tragedia hay una base natural, pero hay errores humanos, hay errores de gestión política de la emergencia que acrecentaron la magnitud de las consecuencias de la tragedia. Y aquí, quien no estaba donde debía estar, da igual si estaba comiendo o bailando, da exactamente lo mismo. Ese comportamiento político es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque dimensiona bien las consecuencias de la tragedia y quién es el responsable en último extremo. Y por lo tanto, aquí no es qué es importante y qué es menos importante. Primero la reconstrucción y luego la petición de explicaciones. No. En democracia es paralelo. Dejadme avanzar con otro asunto, porque ahora hablábamos de la impresión de la política. Hablemos también de la impresión de la justicia o la percepción ciudadana que se pueda tener de la justicia, tan intrincados ambos caminos, ¿no? La politización de la justicia y al revés. Recordarán seguramente unas declaraciones que hizo, a puerta cerrada, unas palabras que pronunció en una conferencia el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que se refería así a la exministra de Igualdad, Irene Montero. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y los actos consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás. Que no nos podrá dar clases a los demás sobre lo que es el consentimiento a los juristas, como es el caso de Eloy Velasco, y menos desde su cajero del Mercadona. Bueno, Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Nos has contado a las 8 que el Poder Judicial va a abrir un expediente, por lo menos para investigar estas palabras de Eloy Velasco. Sí, es el primer paso. Esa investigación está firmada ya por el promotor de la acción disciplinaria, que es Ricardo Conde, que renueva mandato. Ha abierto una investigación al juez de la Audiencia Nacional y exdirector general de Justicia en Valencia, con el gobierno del popular Eduardo Zaplana, Eloy Velasco, que además ha presentado recientemente su candidatura para presidir este órgano judicial, para presidir la Audiencia Nacional. Escuchábamos las palabras de Eloy Velasco, que dijo de la impulsora de la ley del solo sí es sí, de Irene Montero, que quiso enseñarnos lo que era el consentimiento cuando llevamos desde el derecho romano sabiéndolo. Eso y mil cosas más que Irene Montero no aprenderá desde su cajero de Mercadona, pero es que también Velasco dudó de la legitimidad del gobierno en esa misma conferencia. Por lo tanto, ahora, a partir de este momento, se abre este expediente. El promotor tendrá que pedir explicaciones a Eloy Velasco, que las podrá enviar por escrito, y vamos a ver cuál es el curso que sigue esta investigación, si termina o no en falta disciplinaria contra el juez de la Audiencia Nacional. Y luego también se va a investigar, o el Poder Judicial va a investigar, al juez Manuel Ruiz de Lara, que fue el que llamó psicópata al presidente del gobierno, y en uno de sus últimos mensajes, no sé si el último, en redes sociales, insultaba también a Begoña Gómez, a la mujer del presidente. Sí, Manuel Ruiz de Lara es un juez de lo mercantil de Madrid y es otro juez polémico por su protagonismo en redes sociales, en las que es frecuente leerle críticas al gobierno, al fiscal general, al Tribunal Constitucional o a magistrados progresistas. Recientemente escribió en la red social X que el presidente del gobierno practicaba el golpismo porque atacaba a los jueces, a los miembros de la carrera judicial, y también se refirió a la mujer de Pedro Sánchez como Barbigoña. Es la segunda investigación, Sastre, que se abre a De Lara. La primera fueron por críticas similares a Pedro Sánchez, las que tú recordabas, y fue archivada por el anterior órgano de gobierno de los jueces. Veremos a ver qué ocurre en esta. Lo normal es que las dos investigaciones, la primera por sus ataques a Pedro Sánchez, la pidió que la abriera el Pleno en la reunión del pasado jueves, y esta segunda, por insultar a la mujer del presidente del gobierno, la abrió el propio promotor de la acción disciplinaria de oficio este sábado
abogado cuando tuvo conocimiento del polémico tuit. Lo normal es que el promotor agrupe en una única investigación ambos tuits y, al igual que con Eloy Velasco, le pedirán explicaciones al juez y veremos si termina o no en sanción disciplinaria. Esa es la clave, sí, porque se abre esta investigación, pero ya veremos qué es lo que pasa. Pedro, gracias. A vosotros. Cuando hablábamos, Mariola, del prestigio de las instituciones, también estamos hablando de estos casos, que pueden parecer dos casos concretos, pero son dos jueces que representan lo que representan. Sin duda alguna, es uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. En alguna ocasión lo hemos comentado también en esta tertulia, muy poco acostumbrado a ser sometido a control. Uno de los controles que legalmente es posible sobre las actuaciones del Poder Judicial es el control disciplinario, la responsabilidad disciplinaria, que la ejerce el Consejo General del Poder Judicial, y que yo creo que estas iniciativas evidencian un mayor compromiso del Consejo General del Poder Judicial con la revisión, entendiéndose bien la palabra revisión, de esas actuaciones que hacen los jueces, bien en sus planteamientos públicos, bien en su proceder, también en la función jurisdiccional, cuando resulte extravagante, resulte extraño. Bueno, pues para eso está el órgano de gobierno de los jueces, entre otras cosas, para activar la responsabilidad disciplinaria, que inicialmente normalmente tiene un cauce de expediente informativo, luego disciplinario y luego puede acabar o no en una sanción, pero un poquito más de vigor del Consejo General del Poder Judicial en esta función yo creo que es imprescindible. Al margen, José Miguel, de cómo puede acabar el expediente. Sí, que eso habrá que verlo, porque hasta ahora la experiencia no es muy gratificante o muy optimista de cara a cómo este tipo de actuaciones terminan. Aquí la pregunta vuelve al punto de origen, que es algo relacionado con lo que estábamos hablando, con la opinión generalizada de descrédito de la política. ¿El descrédito de la justicia a qué se debe? ¿Es un invento? ¿Es una absoluta evolución histórica? No, sencillamente se debe a que hay actuaciones que hacen dudar realmente de que la justicia en ocasiones funcione adecuadamente. No es malo criticar concretamente las actuaciones que se desvían de lo que debería ser el comportamiento correcto. Es más, fortalece el hecho de que las excepciones se saquen a la luz y se sancionen cuando sea necesario. En este caso, el Poder Judicial ha demostrado una enorme sensibilidad para proteger su independencia, para proteger la separación de poderes, y cada vez que ha habido una crítica desde representantes políticos al Poder Judicial han saltado inmediatamente en defensa de su posición. Impoluto, ningún problema. Está bien que se haga. Parecería que, igual que se defienden sus derechos, los órganos de gobierno de los jueces, ahora que ya están ordenados, que tiene una presidenta que se llama Isabel Perelló, que tiene que promover este tipo de cambios, también asuman responsabilidades, y por tanto que cuando haya comportamientos que manifiestamente perjudican al Poder Judicial, porque la actuación de Eloy Velasco que hemos oído, ese comportamiento, el tuit de Manuel Ruiz de Lara, absolutamente impropio ya no de un juez, sino siquiera de una persona de bien, que tenga un mínimo comportamiento democrático con sus conciudadanos, cuestión que solo le afecta a él, pero la otra no. En su calidad de magistrado tendrá que tener alguien que le diga esto no se puede hacer. Cuando hay actuaciones extrañas, actuaciones complicadas, actuaciones difíciles, lo estamos viviendo estos días también con las actuaciones de Ángel Hurtado, con el tema de pedir los teléfonos de periodistas, algo absolutamente que no se ha producido nunca, una excepcionalidad total cuando se está persiguiendo un delito que, si algo tiene, no es ser excepcional, que es una filtración a la prensa, que suceden todos los días cientos de ellas, ¿no? Por tanto, cuando hay comportamientos anómalos, extraños, lo mejor que puede hacer la justicia para ganar prestigio, para ganar peso y para evitar ser criticada y caer en el descrédito es actuar. Ahora
está ante ellos el ver cómo ante estos casos, insisto, escasos, mínimos y concretos, a ver cómo actúa. De momento es el novio de Isabel Díaz Ayuso el que está pidiendo al juez que pida, que requiera y que investigue esas conversaciones de los periodistas para poner en el foco no el presunto fraude que él reconoció, que su abogado reconoció en el correo electrónico, sino poner en el foco a los periodistas que desmintieron el bulo de la Fiscalía. Por retomar con el caso de estos dos jueces y el expediente del Poder Judicial, Carlos. Sí, los profesionales que representan un poder del Estado y que lo ejercen y que deciden sobre nuestra hacienda, sobre nuestro honor y nuestra libertad, yo creo que están absolutamente condicionados por un deber de ejemplaridad, ¿no? Están fuera de lugar estos comentarios que son más de barra de bar y de palillo en la comisura, por decirlo de forma coloquial, ¿no? Yo recuerdo sí, pero cuando los hacen quienes los hacen, ¿eh? Claro, ¿no? Los jueces tienen que hablar en los autos, en la sentencia y ser extremadamente prudentes fuera de ese ámbito, en mi opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque son un poder de Estado que decide, insisto, sobre la hacienda, el honor y la libertad de todos nosotros, ¿no? Y eso obliga a las 24 horas del día a un decoro, ¿no? Y yo recuerdo que el Poder Judicial, incluso no hace mucho tiempo, tuvo que hacer un código sobre cómo comportarse los jueces y magistrados en las redes sociales. Pero es que estamos viendo meteduras de pata, comentarios indecorosos, inconveniencias e imprudencias de magistrados, de fiscales en las redes sociales que a veces se comportan como adolescentes, como si el teléfono fuera un gatillo. Y eso es inadmisible, porque, insisto, se les llena la boca diciendo que son un poder del Estado, que lo son, nos hartamos de repetir e insistir en que hay que respetarle su trabajo, que nos hartamos, al menos yo, pero después ellos tienen que corresponder con ese deber de ejemplaridad las 24 horas, sobre todo en las redes sociales donde están tan expuestos. En 30 segundos, Mariola. Sí, es que estas actuaciones de los jueces que estamos citando erosionan o lesionan algo tan relevante como es su imparcialidad, que es uno de los pilares sobre los que se fundamenta la función jurisdiccional. Te pedía brevedad porque antes de que acabemos este abierto, quisiera saludar de nuevo a nuestro compañero Pablo Morán. Hola Pablo, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Por contar la noticia, la casi de la noticia de la madrugada, tenemos aquí las teles puestas en el estudio. Las grandes cadenas internacionales abren todos sus informativos cada media hora con el fallecimiento de Jimmy Carter. Ha muerto a los 100 años y fue presidente después de la caída de Nixon y antes de la llegada de Ronald Reagan. Es verdad que fueron solo 4 años de mandato, pero hoy el mundo le recuerda no tanto, Pablo, por su figura como presidente, sino por su legado como expresidente en favor, como impulsor de los derechos humanos, y además, justo el momento en el que se produce su fallecimiento es una doble llamada de atención, una sobre la situación nacional de Estados Unidos, pero también la situación que tanto le importó, que es la situación en Oriente Próximo. Totalmente, hay que lamentar la pérdida de un hombre como Jimmy Carter en un contexto tan convulso y bélico como el actual, porque hay consenso global esta mañana en presentar al expresidente como un hombre de paz. Es lo que están destacando los líderes mundiales, los gobiernos en sus mensajes de despedida, entre ellos está China o el presidente de Israel, a pesar de que Carter ha sido el expresidente más crítico con el Estado hebreo. The word apartheid is exactly accurate. Much worse than they were in South Africa, by the way. Denunció en público, como escucháis, la política de apartheid de Israel sobre los palestinos, mucho peor que la de Sudáfrica, decía. Claro, escuchar esto de un político estadounidense sorprende, pero Carter incluso se atrevió a describir el poder del lobby judío en Washington. Una rara avis que también reprochó lo que hacía mal su país, Guantánamo, por ejemplo. To close down Guantánamo immediately. Pidió el cierre de esa prisión, como escucháis. Son algunos ejemplos, Sastre, de los valores que ha promovido Carter a través de su fundación y que le han permitido recomponer su imagen después de un mandato presidencial en el que fracasó y perdió la reelección frente al republicano Ronald Reagan. Anoche le preguntaban a Joe Biden qué lecciones puede aprender de Carter el presidente electo Donald Trump. Simple decency. Simple decency. La decencia, respondía Biden. Realmente Carter representa la antítesis de lo que nos espera en la Casa Blanca a partir del 20 de enero. Trump no ha sido excesivamente entusiasta en su mensaje de despedida en redes, simplemente destaca la deuda de gratitud de los estadounidenses con Carter, Premio Nobel de la Paz en 2002. No lo fue en vida de Carter y ha sido más comedido, por decirlo así, ante el fallecimiento de Jimmy Carter a los 100 años. Pablo, gracias. Un abrazo. No sé, Carlos y Mariola, cómo vais de indumentaria, pero es que estaba comentando que toda la gente que está en el estudio va de negro hoy. No sé si es por el duelo de 2024, Contreras, quizás eso, ¿no? No, lo que no sé es por qué no te pones de acuerdo con todo el equipo. Hoy habíamos hablado, mañana todos de negro. Sí, y de la nota de color. Viene de verde. O sea, ¿qué pinta hoy de verde cuando el equipo va de negro? Yo entiendo que ya que se les han acabado sus vacaciones, vengan de negro Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. Buenos días. Pero de buen ánimo. Sí, el ánimo siempre bueno, claro que sí. Y aparte
partir de ahora vamos a mejorarlo con Bob Pop, por ejemplo. Hombre, muy bien. Tenemos cosas que hacer con él, porque estamos en los últimos instantes del año. Se suman las dudas, las inseguridades, si los propósitos a seguir a partir de ahora son los adecuados. Pues en caso de duda, comodín 900 100 800 y Bob Pop les va a echar una mano, claro que sí. Bob no descansa en el 900 Nunca. 100 800, 900 100 800, aquello que le quieran consultar a Bob. No incluso sobre qué puedo hacer, sino qué me puede deparar el futuro. Todo. ¿Qué esperamos de 2025? Los recursos de Bob son ilimitados. 900 100 800. Y como estamos a punto de acabar el año, hemos decidido que con la dupla, con Rafa Cabelera y con Galder Reguera, hablemos de los últimos minutos en el fútbol. La de cosas que han sucedido en los últimos minutos. Es que yo con alguien del Madrid no quiero hablar de este tema, es que Sergio. es un tema difícil, sí. Pero bueno, son los que saben de ese tema. Son los profesionales. Los profesionales. Pero duele. Llamen a Sergio Ramos y le solucionan 93. la vida. Bueno, últimos minutos. También un poco en general en la vida, pero sobre todo los últimos minutos en el fútbol con Galder y con Rafa. Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate viene hoy a las 11 para hablarnos que desde el principio la política ha impregnado el arte como elemento de propaganda y adoctrinamiento, incluso en los belenes y nacimientos navideños, es decir, siempre el arte ha sido utilizado. Y en Mitos 2.0, estamos a poco más de 48 horas, digamos, de la Nochevieja, y nos planteamos si la Nochevieja está sobrevalorada. ¡Ay, qué debate! Es decir, tenemos mitificadas anoche como que van a pasar las mejores cosas y después se queda después de las uvas y poco más. Está sobrevalorada la Nochevieja y todas las supersticiones que rodean la Nochevieja. Y va a haber dos invitados, nuestro community manager, que es una persona que defiende la Nochevieja, que las disfruta a muerte, que es Pedro Hernández. Sí. Y después una persona que está un poco en la teoría de Sergio y mía, que es la periodista Marita Alonso, que bueno, que ¿qué me decís? ¿Vosotros creéis que está sobrevalorada la Nochevieja? Es un día que habría que quitar del calendario. Sí, bueno, depende de la edad. No. Qué interesante esta clave. Nochevieja es lo más. No. Bueno, pero los fraudes a cierta edad de juventud también llegan, ¿eh? Desengaños. Una de las cosas que aprendes cumpliendo muchos años ya es que no hay ninguna posibilidad de que pase nada trascendente. Correctísimo. Con lo cual, lo dejemos a los jóvenes. No eres tan mayor, ¿eh? No, bueno, pero se va apuntando, ya lo aprendí. Dejemos bueno, ya a los saben, jóvenes que sueñen. De momento, esto es una cosa que le podemos preguntar como anticipo a Bob Pop en el 900 100 800, también, si claro él considera que está, o cómo va a celebrar su Nochevieja. Les escuchamos ahora en el 900 100 800. De momento, Mariela Urrea, José Miguel Contreras, Carlos Navarro Antolín, paséis la Nochevieja que paséis, que tengáis una buena entrada. Hasta el año que viene. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.